Bueno, hoy vamos a hablar de la iglesia de Corinto. Un momento. La iglesia de Corinto fue una de las primeras iglesias que fundó Pablo allá por el año 50 más o menos después de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que él 18 meses ahí, ¿verdad? En su segundo viaje misionero. Y yo quiero hablarles un poco de Corinto, ¿sí? De hecho, pensando, ¿verdad?, en que es un servicio familiar, fue que omití algunas cosas, ¿verdad? Porque la verdad es que hablar de la iglesia de Corinto es ciertamente hablar de cosas muy bonitas, así como es el derramamiento de los dones del Espíritu Santo, sí, pero también es hablar de una serie de dificultades, ¿verdad? Y de problemas que estaba teniendo la iglesia. Era la otra cara de la moneda, o sea, por un lado los dones y por el otro lado la conducta de los hermanos de Corinto, y que tenemos que observar porque la palabra de Dios nos dice que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos malos ejemplos, lo voy a decir de esta manera, que son plasmados en la Escritura para que nosotros no caigamos en ellos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar primero conociendo lo que es la ciudad de Corinto. Dice que Corinto significa ornamento. Era una ciudad de Grecia, dice aquí, sobre el estrecho istmo entre el Peloponeso y el continente. Lo que es Grecia, sí, era todo un imperio, ¿verdad?, que estuvo gobernando Asia, gran parte de lo que conocemos como Europa, ¿sí? Y después vino la decadencia de Grecia, ¿sí? Ya por los griegos fueron sometidos por el Imperio Romano, y él empezó a gobernar. De hecho, a Corinto los romanos lo conocen como Acaya. Le cambiaron el nombre a Acaya, y que esa era la capital de Grecia en tiempos de Roma, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que era la capital, se conocía que Grecia seguía siendo un enorme centro cultural, ¿sí? Esta ciudad de Corinto, dice aquí la historia, y aparte también nos dice la Biblia que era una ciudad muy rica. Ahí se juntaban, ¿verdad?, y hacían mucho comercio. Era un canal, ¿verdad? Era un lugar donde pasaban los barcos y en donde se comerciaba, y por ahí tenía que fluir el tráfico de mercancías entre Oriente y Roma, ¿sí? Entonces estamos hablando de una ciudad que era muy rica. Pero también, aparte de ser rica, también tenía su otra cara, ¿sí? Dice aquí que Corinto fue una ciudad reconocida por su mala reputación. Entonces, cuando decía corintianizar, ¿sí?, o en el verbo corintiazo, significaba actuar como un corintio. ¿Y qué era actuar como un corintio? Bueno, actuar como un corintio era actuar como una persona que no tenía ninguna moral, porque esta ciudad era bien conocida porque había demasiados excesos. Básicamente se podría decir que era la Sodoma y Gomorra de Grecia, ¿sí? Entonces ahí había fornicarios, había gabaros, había incrédulos, ¿sí? Había, ¿verdad?, una serie de adjetivos que le ponen a todo este tipo de gente: ladrones, maldicientes, estafadores, y de hecho los menciona Pablo, ¿sí? Dice, esto nos da un cuadro amplio del tipo de habitantes y el grado de perdición y peligrosidad que había. Era notorio, por otro lado, que siendo una ciudad griega, pues era una ciudad que tenía mucha cultura, mucha apertura, vamos a decirlo de esta manera, en términos seculares. Pues en lo que era Grecia, que había filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, Demóstenes y todo lo que tenían en Enes, ¿verdad? Entonces, los griegos siempre se preocuparon por el saber,
¿sí? Siempre ellos iban a la búsqueda de la verdad, ¿sí? Pero por medio del puro razonamiento lógico, ¿sí? Ellos, todo el mundo quería saber, nacían maestros, había discípulos, y luego los discípulos, ya se creían más que los maestros, ¿verdad? Y entonces ahí era una serie de, entre ellos mismos, tenían divisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ahora sí dijéramos, como dicen allá afuera, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y cada uno pensaba lo que creía que estaba bien, ¿sí? Cada uno de ellos buscaba su propia verdad, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el hecho de que se buscara la sabiduría o la filosofía no era sinónimo de buenos modales, ¿sí? Por lo que estábamos diciendo de cómo estaba la ciudad, ¿verdad? Cómo estaban los habitantes, que estaban completamente en desorden, ¿ok? Dice aquí también que, bueno, ya hablamos un poquito que en tiempos de los romanos Corinto era una ciudad de riqueza, lujo e inmoralidad. Dice aquí que no tenía rival para el vicio, o sea, no había otro que le pudiera, ¿cómo se dice? Competir, ¿sí? Que le pisaran los talones, ¿verdad? Sino que ellos iban en primer lugar en lo que era libertinaje y corrupción. Y se acostumbraba a ver llegar a un corintio, a un escenario, ¿verdad? Y que eran habitantes devotos a la adoración de Poseidón. Poseidón era el dios del mar. Pero también había ahí, el más importante culto que había ahí, era el culto a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor y la lujuria. Sí, hace un momento, no terminé de decir, pero debido a que es una reunión familiar, hubo cosas que no estoy poniendo por los niños, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más, ¿verdad? Con cuidado, ¿sí? Dice aquí, había un templo que era de Afrodita, en el cual había 1000 hieródulas. Las hieródulas son prostitutas sagradas, ¿sí? Estas personas, ¿verdad? Estas prostitutas profesionales se dedicaban a interceder por los devotos, ¿sí? Y ellas pedían favores a los dioses, y los devotos lo que tenían que hacer era para lograr esa conexión con su dios, ¿verdad? Con Afrodita, ¿sí? O tener ahora sí dijera aquel, el salmista, una experiencia religiosa, ¿verdad? Tenían que copular con las mujeres estas, ¿verdad? Y ya ellos entonces les daban su ofrenda, ¿verdad? Ya entonces después de que hacían el numerito, tenían que dar la ofrenda, ¿verdad? Para que se les cumpliera el milagrito. Entonces, dice aquí que este tipo de ciudad, y por los cultos que tenía, atraía a gente de muchas partes. Además que tomamos en cuenta que era una ciudad prácticamente cosmopolita. Si alguien piensa que la globalización empezó a partir del del siglo pasado, es una gran mentira. Desde aquí ya teníamos la globalización del mundo. Dice entonces, esto es lo que pasaba ahí. Dice aquí el sexo sagrado griego. Dice aquí el sexo y la prostitución sagrada estaban relacionados con el culto a divinidades de origen oriental. De hecho, quiero comentarles que aquí había mucho sincretismo religioso. Esta mujer que se llama Afrodita, de la cual estoy hablando, de hecho era la Ishtar de los sumerios. Y de ahí estos dioses fueron cambiando de nombres, y conforme fueron habiendo más civilizaciones, se brincaban de una civilización a otra con otro nombre. Dice aquí, en sus templos las sacerdotisas practicaban el sexo y la prostitución sagrada como método de adoración a la diosa. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento se marca mucho la palabra prostitución idolátrica, ¿sí? Entonces de ahí viene ese término, ¿sí? Porque los hebreos lo que estaban haciendo cuando había una prostitución idolátrica es que practicaban sexo en honor, ¿sí? O para con los ídolos, ¿sí? Para con los dioses, ¿sí me explico? ¿Sí? Ok, entonces dice aquí, las ciudades solían ser puntos comerciales
situados en rutas o con puertos importantes. Póngale usted el foco a eso porque más adelante voy a volver a decirlo, pero ahora en otra época. Estos puntos eran claves para el sincretismo religioso. Ya habíamos hablado hace tiempo del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Ya una vez hablé del sincretismo. Las mezclas. Las mezclas, ¿sí? La prostitución, ¿sí? ¿Sí? Cuando algo es puro, lo corrompes, ¿sí? Eso es el sincretismo. Lo corrompes, ¿con qué? Con las creencias paganas. Dice, modo por el cual se podría haber introducido el culto a Afrodita. Además, sobre todo los puertos comerciales tienen un fuerte vínculo con la prostitución. El flujo continuo de comerciantes, muchos con necesidades sexuales, favorecen este tipo de negocio. Es así que por su parte la llegada de devotos al templo favorecería el aumento de donaciones y ofrendas, ¿sí? Ok, entonces es algo que ya les había yo dicho. Déjenme decirle ahora, aquí voy a poner algo, ¿todos somos de casa? ¿Todos somos de casa? Sí, ¿verdad? ¿Todos somos de casa? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, porque lo que viene está un poquito más fuerte. Déjenme decirle que esto no fue algo que nada más era para la iglesia de Corinto, para los corintios y para los griegos. También esto se pasó a la iglesia católica, ¿sí? Voy a decirle aquí algunas cosas. Dice, cuando la iglesia católica apoyó firmemente la apertura de un gran número de prostíbulos durante el declive de la Edad Media. Fíjese que en la Edad Media sí hubo un auge de la prostitución, y esto debido a que lo que son las instituciones políticas, el clero, la monarquía, ¿verdad?, los militares, etcétera, querían tener un control de la prostitución con tal de cuidar a los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes llegaban a las ciudades importantes, llegaban a comerciar, y a veces, según ellos, por no tener sexo, llegaban, se iban a las tabernas, empezaban los pleitos, y normalmente habían muertos, y entonces eso hacía, ¿verdad?, que hubiera pérdidas para los comerciantes. Entonces lo que hicieron fue regular a estas rameras, y estaban poniendo casas, ¿verdad?, prostíbulos, se llama. Y esto fue iniciativa de la Iglesia Católica, ¿sí? De hecho, por ahí, si ustedes pueden ver, ahí hay un San Agustín, que es Agustín de Hipona, que en el siglo V, él decía que era necesaria la prostitución. Eso es lo que decía un santo católico. Dice aquí, comparaba las prostitutas con las cloacas, pero no en un tono despectivo, sino por la utilidad que ambas cosas tenían para la sociedad. Fíjese usted lo que dice. Fíjese usted el disparate tan grande que dice, ¿sí? Dice, el religioso ponía como ejemplo que si desaparecían las cloacas de un palacio, este se llenaría de hedor, y que lo mismo ocurriría si no había prostitutas, pues según San Agustín, la sociedad se llenaría de sodomitas. Imagínese usted lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en lugar de traerlas a Cristo, ¿verdad?, para acabar con la prostitución, ¿verdad?, en lugar de llevarles el evangelio, lo que querían era nada más regularlas. ¿Para qué? Pues porque no había problemas, ¿verdad? Así tenían controlados a los comerciantes, los tenían en unas, vamos a decirlo así, unas casas de seguridad, porque se quedaban a dormir. Y así el comercio fluía, y también las prostitutas pues obviamente iban a dar sus ofrendas. Déjenme decirle que hoy en día en la Ciudad de México hay unas exposiciones en las cuales están poniendo cuadros, están pintando cuadros artísticos del pueblo, en el cual se narran historias de gente como las prostitutas, por ejemplo, que le dan gracias a la Virgen de Guadalupe porque las deja comer por medio de servicio. O sea, fíjese usted hasta dónde estamos llegando, ¿sí?
a la porquería que estamos llegando, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la prostitución, ¿sí?, es un pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fornicación, ¿sí? Y estas gentes, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, hasta San Agustín, ¿no?, dicen que está bien, que es como un mal necesario. Entonces, fíjense hasta dónde, y estamos hablando que San Agustín empezó a hacer sus escritos en el siglo V, y en el siglo XIV fue cuando empezaron a regular eso públicamente. Y ahora, tras bambalinas, ¿verdad? Pues imagínense todos 10 siglos en los que estuvieron ocultando, ¿verdad?, tanta hipocresía. Y hoy en nuestros días, quiero decir otra cosa. Esto es el día 22, no, 19, bueno, dice aquí 20, 2005, 19. ¿Usted puede entender la fecha? Bueno, es de mayo de este año. Dice aquí, dice, los consejos de una organización, 19 de mayo de 2020. los consejos de una organización no gubernamental católica a las prostitutas. Son las recomendaciones distribuidas por las hermanas Oblatas de Murcia. Estamos hablando de España, ¿sí? Las recomendaciones distribuidas a las mujeres que ejercen la prostitución está dividida en 3 partes respecto al cuidado personal al cliente y al servicio. ¿Sí usted lo que dice? Dice, así las mujeres deberán evitar ejercer si tienen síntoma de gripe o catarro, utilizar gel alcohólico, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, ducharse después de cada servicio, ventilar la habitación y desinfectar los objetos tocados por el cliente, con especial cuidado del dinero. Fíjese lo que dice usted. Y por si no me cree, si cree que soy un chismoso, pues ahí está el enlace. ¿Verdad? Y también para los que nos van a ver por internet, ¿verdad? Seguramente nos ven, porque ya nos está viendo mucha gente. Ahí está el enlace, para el que quiera también ir a verlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo, hermanos? Que lo que es malo, se le está diciendo bueno, ¿sí? Que los que están hablando de piedad, están haciendo lo malo, y ya lo están haciendo de una forma muy cínica, muy descarada. Y cuando estaba yo hablando hace unos momentos de lo de la Edad Media, lo que estoy diciendo es que estoy comparando a la Iglesia Católica con la Iglesia de Grecia, ¿sí? Porque la Iglesia de Grecia tenía comercio, tenía religión y tenía tolerancia a las prostitutas, ¿sí? Y hoy en día, ¿verdad?, la Iglesia Católica está inmiscuida en los comercios, hay una religión y hay una tolerancia a las rameras, ¿sí? Quiere decir que Corinto, quiere decir que la cultura griega no desapareció, ¿sí? Quizás habrán desaparecido los edificios, ¿verdad?, las prostitutas sagradas, de acuerdo a sus estatutos de aquel entonces, pero esto sigue funcionando, ¿ok? Esto sigue funcionando, esto sigue actual. Dice aquí, por ejemplo, las características de Corinto. Vamos a decir lo bueno entre comillas: la riqueza y la búsqueda activa de conocimiento, de filosofía. Y lo malo, dice aquí, depravación, vicios, idolatría y falsos caminos. ¿Ok? Entonces fíjese que no es, o sea, que lo único que tiene usted que hacer es extrapolarlo y estarlo viendo a la luz de los acontecimientos actuales, y quiere decir que no ha cambiado nada, ¿sí, verdad? Por ahí hay profecías, ¿verdad?, acerca del reino de Grecia, ¿verdad? Para los tiempos últimos, pues ahí está, estamos, ¿verdad?, gobernados por Grecia. Dice, también debatió, Hechos 17-18, ¿alguien quiere leerlo, por favor? ¿Quién tiene? Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extraños. ¿Alguien tiene por ahí Hechos 17-18? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, Muy bien. porque les predicaba el evangelio de Jesús
Ok. También Hechos 17:21, fíjese lo que dice la Reina Valera. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, entonces, yo quiero que usted piense, ¿verdad? Y si usted lee un poquito, lee las noticias, lee el internet, ¿verdad? No creo que nada más se pase ahí viendo reels, ¿verdad? De Facebook, ¿verdad? O los shorts de YouTube, sino que también se informa, ¿sí? También se informa. Nosotros estamos rodeados de muchas cosas de esas, ¿sí? Gente que saca una nueva filosofía, una nueva religión, los gurús, ¿verdad? Los artistas que sacan frases, ¿verdad? Motivacionales y de éxito. ¿Por qué siempre estoy con lo mismo? ¿Por qué siempre estoy con los artistas? Porque lamentablemente nosotros, fíjense, porque cuando uno está pegado viendo las frases de X artista, ¿verdad? O actor, o alguna persona famosa, y siempre está viendo a ver qué cosa dijo él, lo está siguiendo. Dejas de ser seguidor de Cristo para convertirte en seguidor de X. Iba yo a poner por ahí a un negrito, ¿verdad? Pero dije, no, ¿qué tal si lo pongo y al rato viene y me pega una cachetada, ¿eh? como pasó, ¿verdad? Ahora en la entrega de los Oscars, nadie lo vio, ¿ah? ¿Eh? Entonces, seguimos teniendo ídolos, hermanos. Sí, seguimos teniendo ídolos y la gente sigue tratando de escuchar filosofías huecas. Hay gurús y donde mucho hay es normalmente es en Oriente. Dice aquí, por ejemplo, ahorita vamos a ir para allá. Dice, problemas en la iglesia de Corintio. ¿Por qué les digo esto? Bueno, dice, bueno, y hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, sí les voy a decir por qué. Porque estas personas en Corinto, los cristianos en Corinto, habían creído en Jesucristo. Dice Hechos, ¿verdad? En el segundo viaje misionero de Pablo, que él estuvo 18 meses ahí y que mucha gente se convirtió. Muchos corintios y muchas personas que eran inconversos, pocos judíos. Pero el problema es que se cambiaron de una religión a otra. ¿Por qué les digo esto? Porque los corintios, ellos seguían con su misma forma de ser, ¿sí? Yo dejé a Afrodita, dejé a Apolos, dejé a Poseidón, dejé a Zeus, etcétera, etcétera. Ya no soy politeísta, ahora soy monoteísta. Ahora creo en ese camino que dice que es Jesucristo, pero el problema es que me sigo comportando como corintio, ¿sí? Si usted se pone a leer la iglesia, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, usted se va a dar cuenta que los corintios tenían un problema muy grande de actitud y de comportamiento. Dice, por ejemplo, el primero, sí, es el sectarismo, ¿sí? Dice en el capítulo 1, empiezan con que, pues es que Pablo que empieza a decirles, es que unos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de yo soy del otro y de aquí y de allá. Y se estaban comportando exactamente como cuando estaban en el mundo. ¿Por qué? Porque decían, no, pues yo le creo a Demóstenes, yo le creo a Diógenes, yo le creo a Sócrates, y etcétera, etcétera. O sea, estaban debatiendo, porque hace unos momentos les puse una foto. Aquí, por ejemplo, si ven, esto se llama un aerópago, ¿sí? Ese era el lugar donde cuando una persona venía... Ay, ya me estoy rezando mucho. Cuando una persona venía con un nuevo mensaje, con una nueva idea, con una nueva filosofía, toda la ciudad se reunía, ¿sí? Y esta persona agarraba y él se ponía a disertar y luego todo el mundo empezaba, no, pues yo opino esto, no, pues yo opino lo otro, no, pues yo opino acá. Unos estaban de acuerdo, otros querían tumbarle su sermón, ¿verdad? Y entonces ellos a eso estaban acostumbrados, a discutir, ¿sí? O sea, más que recibir un mensaje, lo discutían. Y no está malo
a la luz de la palabra estar viendo, ¿no? Porque realmente nosotros somos humanos, somos falibles, infalibles solamente Jesucristo, ¿sí? Pero yo a lo que hablo es que todo el mundo quería sacar una idea, pero propia, de su razonamiento lógico, no algo, una revelación del Espíritu Santo. Ese era el problema, ¿sí? Entonces ellos tenían eso, dice aquí, renuncian a creer espiritualmente a la palabra, porque palabra había, la gente no quería crecer, quería solo quedarse con los dones y no tener sabiduría divina. ¿Por qué? Porque Pablo les decía, ustedes están enriquecidos, tienen palabra, tienen dones, ojalá reinasen. Así dice Pablo en 1 Corintios, dice, ojalá reinasen para que nosotros también reinásemos con ustedes, ¿sí? Pero resulta que la palabra se daba, pero ellos seguían en las mismas. Palabras van, palabras vienen, pero la gente no las aplica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, vienen los dones, la gente no está preparada y los dones no ayudan mucho si la persona no ha crecido, ¿sí? Porque aún así con los dones se puede extraviar. Por eso la palabra dice, Señor, Señor, no en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, hablamos lenguas y profetizamos y etcétera, etcétera, lo que hicimos en tu nombre. Y de todas maneras el Señor va a decir, no los conozco. ¿Sí? Porque los dones no son garantía de que te vas a salvar. ¿Sí? Es un regalo que Dios te da. ¿Sí? Son talentos. Pero Dios te va a pedir cuentas. ¿Sí? Dios te va a pedir cuentas. No creas que ya porque ya tienes un don o hablas lenguas, te vas a salvar. ¿Sabes? Pero la cosa es, ¿te vas a ir en el rapto? ¿Sí? ¿O te vas a quedar a la tribulación? ¿Ok? De acuerdo. Entonces dice también, envanecimiento, dice aquí, falta de sujeción al líder. Pablo, cuando él encontró oposición, fíjese, Pablo fue a hablarles. Él expuso su vida, le dieron azotes, pasó penurias, ¿sí? Pasó muchas cosas por amor a la obra. Y resulta que se le resistían, resulta que lo cuestionaban, resulta que hasta llegaron a pensar que no era apóstol. Para más le daban mayor peso a Apolos que a Pablo, siendo que Pablo llegó primero y después él mandó a Apolos. ¿Sí me explico? Solo porque Apolos era muy elocuente, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que era varón poderoso, ¿verdad? Para hablar la palabra de Dios, ¿sí? Y Pablo normalmente dice, porque no llegué a hablarles con palabras persuasivas, sino en el poder de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso era a lo que ellos estaban acostumbrados. Envanecimiento, ¿por qué? Porque no creían, porque ellos estaban acostumbrados a su forma de ser, a todo cuestionar, ¿sí? A no sujetarse a nadie. Ahorita estoy bien porque ahorita llegó Sócrates y me habló bonito, ¿sí? Estoy de acuerdo con él, pero al rato viene Platón y ¿sabes qué? Ya no te creo, ahora le creo a otro, y así. Entonces, a veces eso pasa con la iglesia, y eso es lo que estaba pasando con Pablo, eso es lo que estaba enfrentando Pablo, ¿sí? Después dice aquí, inmoralidad sexual. Ya estuve hablando un poco, ¿verdad?, acerca de eso. Y de hecho hay un caso de inmoralidad, ¿sí?, que incluso dice que había una persona ahí que tenía relaciones con la esposa de su papá. ¿Sí? Eso es lo que dice Corintios. Entonces, fíjense, y es más, Pablo los cuestiona y le dicen, oigan, ¿por qué no le han dicho nada? ¿Por qué nadie le ha llamado la atención? ¿No? Porque eso dice la palabra. Si, oye, está haciendo esto. O sea, no estoy allá. Donde estoy ya me enteré y no pueden hacer nada. Dice así la palabra. ¿Verdad? Entonces, y recordemos que ese tipo de prácticas pues las traían porque
por todo por la adoración a Afrodita. Entonces, lo que es la sexualidad, sí, no nada más conlleva a tener relaciones con una prostituta como lo hacen ahí, sino que todo lo que se desparrama o todo el tipo de ramificaciones, ¿verdad?, que lleva ese pecado sexual, ¿verdad?, a tener fornicación, adulterio, prostitución, incesto, de todo eso se estaban hablando ahí, ¿sí? Tanto que Pablo tuvo que escribir en las cartas cómo debían de ser las relaciones, siguen el matrimonio. Decía ahí, por ejemplo, ¿sabes qué? No se nieguen, ¿no? ¿Sí? No se nieguen, por favor, no agarren eso, ¿verdad? Cuando se enojan con el marido, con la esposa, ¿verdad? Nada de que no te voy a dar porque... ¿Sí? Estoy enojado, ¿ah? Entonces, tanto es mal el exceso, la lujuria, como también el estarse escudando en que me voy a poner a orar mucho y no te puedo cumplir porque estoy muy pegado al Señor, porque aquí la palabra de Dios dice, ¿sí?, que que tiene que ser de mutuo acuerdo, cuando vayan a tener un tiempo los dos para buscar al Señor y después de eso unirse otra vez, para que no caigan en tentación, en lazo del diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces todo eso era lo que conllevaba esa atmósfera de idolatría y de pecado sexual. Y entonces Pablo tuvo que cualquiera de nosotros hubiera querido, aunque sea 5 minutos con él, 5 minutos, para que nos dejara ver mucha revelación, ¿sí? Y Corinto tuvo 18 meses al apóstol Pablo, tan grande que el mismo Pedro decía, es que Pablo dice cosas que son difíciles de entender cuando Pedro había estado 3 años y medio con el Señor. Increíble, ¿eh? Todo el paquetote toda la bendición que el Señor le dio de revelación a Pablo. Bueno, y dice aquí, y juicios ante los incrédulos, también por ahí tenían problemas, ¿verdad? Dice ahí que Pablo los reprende, dice, bueno, ¿cómo es posible que son hermanos y se están peleando? Y no nomás se están peleando, sino que van y se lo cuentan a los de afuera, ¿verdad? Van a los tribunales de allá, oh, fíjate que aquel me sacó la lengua. Y luego el problema son, por ejemplo, cuando alguien le quiere hablar a un inconverso de Jesucristo, ya me contaron lo que hacen allá, ya me contaron de tu hermano, ya me contaron de acá, ya me contaron de ti, ¿verdad? Porque llevamos los problemas con los incrédulos, ¿sí? Uno se puede callar la boca y resolver el asunto acá, ¿sí? Uno puede hacer eso. Dice también una iglesia murmuradora, dice el capítulo 9. A ver, ¿quién quiere ir al capítulo 9? Capítulo 9 de 1 de Corintios. A ver, dice así, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahí se va diciendo un montón de cosas. ¿Por qué lo dice? Porque estaban hablando de él. ¿No? No estaban hablando de un servidor, ¿verdad? Estaban hablando de Pablo. O sea, ¿cómo es posible, verdad, que esta gente se atreviera a hablar de una persona que no nada más era poderoso para hablar las cosas y tenía revelación, sino que también hacía milagros, también hacía señales, pero estaban acostumbrados, hermanos. O sea, ellos no habían dejado atrás su vida exterior, por lo tanto, no podían crecer. Lástima de dones, ¿verdad? Dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. 1 de Corintios 5:7, por cierto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto?
pero todavía no parece. Fíjense aquí, por ejemplo, en Marcos 9:28. ¿Voy muy rápido? ¿Muy bien? Ok. Fíjense aquí cómo dice. Dice, más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Dice Marcos 9:28. ¿Está? Porque fíjense lo que está diciendo aquí. El Señor ya les había dado autoridad, ¿cierto? De otra manera, ellos no le hubieran preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Alguien sabe qué les dijo? Ah, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aparte de eso, hermanos, eso quiere decir que no tenían la estatura espiritual. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, a veces tenemos, algunas personas tenemos dones de sanidades y no podemos sanar a la persona. Yo sé que también es voluntad de Dios, ¿no? Pero a veces no la sanamos porque no tenemos la estatura. A veces no fluimos como debemos de fluir en la profecía porque no tenemos la estatura. A veces tenemos las lenguas y no fluimos porque no tenemos la estatura. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no puede fluir si la persona no está bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a fluir el Espíritu Santo? ¿Cómo van a caber ríos de agua viva si nosotros estamos haciendo que el agua se estanque? ¿Sí? Si nosotros no llevamos una buena conducta, por ejemplo, si nosotros estamos corintianizando, a lo mejor no estamos haciendo todo lo que hacen ellos, pero por ahí hay alguna cosa, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos algunas cosillas por ahí que están impidiendo, ¿verdad?, que esto se fluya. ¿Sí? Fíjese lo que dice aquí. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Proverbios 5, versículos 3 y 4. Dice, pero ¿me está usted hablando de una mujer extraña? Bueno, sí. Dice, pero los labios son la palabra. La mujer extraña son las filosofías. Y la miel es la revelación. Entonces, cuando la gente se va por otro lado, es porque le están endulzando el oído con palabras huecas, ¿verdad? Una mujer extraña es una falsa religión y también es la falsa revelación. Por eso existen muchos gurús, sobre todo en lo que es la India, ¿sí? Por ejemplo, este peloncito, si lo ven ustedes, creo que está del lado izquierdo, la parte superior izquierda, se llama Osho. ¿Ya se murió? ¿Sí? Fíjense a dónde llevaba a la gente, al sexo libre. Lo conocían como el gurú del sexo libre. ¿Sí? Y ahí están el montón de votos, ¿sí? Por ahí hay unos huevos. Se supone que los ¿cómo se llama? Que los hindús son más cafecitos, ¿no? Son más morenitos, ¿verdad? Y sin embargo va gente de todas partes, ¿sí? Les retiñan los oídos, ¿sí? O sea, quieren escuchar, están ávidos de escuchar cosas exóticas, palabras domingueras, palabras matadoras, dijeron por ahí, ¿verdad? En el mundo secular, ¿sí? Por ahí abajo está un santón de la India que se llamaba Sai Baba, que también era tremendo, ¿verdad? Era muy inmoral sexualmente hablando. Y luego pues ahí los monjes budistas, ¿no? Y abajo unos sacerdotes del sintoísmo.
Entonces, ¿qué les estoy diciendo, hermanos? ¿Sí? Que la gente se está yendo, ¿sí?, a donde era bonito. ¿Sí? Podemos decir, pero estos son hindús, y estos son japoneses, y estos son, etcétera, etcétera, sí, son tibetanos. Es Grecia. ¿Sí? Es el imperio griego. Filosofías huecas, falsas sutilezas. Y a veces los hermanos se van por ahí. Desgraciadamente, hermanos, a veces se lleva una doble vida, algunos hermanitos por ahí. Y uno se da cuenta porque ve los perfiles de WhatsApp o de Facebook. Ahorita me van a bloquear todos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, les dice frases célebres de personas famosas, actores, escritores, hombres de negocios, filósofos, líderes religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que sigas, ese es tu maestro. Cuando maestro nada más hay uno y es el Señor. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, Lucas 5:11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿No? Le siguieron. Oye, que esto ya no sirve. No, pero que el pensamiento, no, eso ya no sirve. Yo solamente sigo a Cristo. Solamente a Él. Ya no me importa, no voy a decir los nombres. X actor, X escritor, ¿verdad? X deportista, X esto, X lo otro. No. ¿Sí? No. Como dijera el Señor, a esos pueblos yo les permito que los idolatren, pero a ustedes no, porque ustedes son mi pueblo. ¿Sí? Ustedes no, hermanos. ¿Sí? No lo hagan, porque tenemos un Dios grande y esto es mayor sabiduría que te lo puede ofrecer cualquier persona de carne y hueso, porque ellos son hombres. Y aquí esto está escrito por Dios, por el mismo dedo de Dios. Amén. Amén. Fíjense que, por último, quiero que pases ¿no? Que ya casi voy a terminar. Dice Filipenses 3 del 7 al 10, pero antes voy a ir a Filipenses 3 del 4 al 6. Fíjense que Pablo, por ejemplo, dice Corintios, dice Pablo en Filipenses 3 del 4 al 6, dice que él les narra a los filipenses que él podría enorgullecerse de algunas cosas, ¿verdad? Dice él, pues yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Él empieza a dar su currículum, empieza a decir, pues yo podría decir esto y lo otro, aquí allá soy romano también, tengo doble nacionalidad, soy hebreo y soy romano y solamente mis chicharrones truenan y yo soy perseguidor de la iglesia, yo tenía un celo tremendo por el Señor, ¿verdad? Pero también dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo dejo todo atrás, ¿sí? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que algunas personas se convirtieron y echaron al fuego, quemaron libros de brujería que eran costosísimos. ¡Ay, es que esto! No, sácate por ahí, ya no te quiero. Ahora tengo un Señor, el Dios verdadero. ¿Sí? Y a veces nos cuesta trabajo dejar cosas del pasado. Pero mientras usted tenga una actitud del pasado, usted no va a poder fluir. Dice aquí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese aquí lo que dice, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice Pablo también que el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, párese por favor. Lo voy a pedir por favor, se paren.